Editorial del canal Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a este programa de Cara al Catecismo. Esta noche, a propósito del paro que estamos viviendo por estos días de maestros y ante la problemática de la educación, hemos querido hacer un programa que toque el tema de la educación. Claro, no desde el punto de vista de los colegios o de lo que está sucediendo en el paro, ni mucho menos, pero sí que toque el tema de nuestros muchachos, cómo los estamos educando, cómo estamos formando hombres para el mañana. Por eso decidimos llamar este programa Educad al niño y no será necesario castigar al hombre. Es la frase de Pitágoras que hace más de 500 años dijo y que hoy sigue muy vigente, porque seguimos castigando al grande, seguimos castigando al adulto. Debe ser que estamos educando mal a nuestros niños. Y para tratar este tema, pues hemos invitado, nuevamente contamos con esa bendición, a Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón. Es una gran alegría tenerlo acá. Monseñor, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Oscar, tengan muy buenas noches, queridos amigos de Teleamiga, todos tengan muy buena noche. Realmente, Oscar, hablar de la educación es muy importante. Nosotros tenemos que distinguir entre educación, educar e instruir. Son dos cosas distintas. En el momento actual, el mundo entero, en su gran mayoría, se han ido por el camino de la instrucción. Tenemos grandes universidades, aquí en los Estados Unidos, en Europa, donde están comunicando muchos contenidos académicos, técnicos, en la mente y en el corazón de los muchachos. Pero no están funcionando a la par los institutos donde educamos al muchacho, donde educamos a la mujer. Educar es transmitir valores y ilustrar es transmitir conocimientos y técnicas. Por eso son dos cosas que debemos tener en cuenta y los amigos televidentes también debemos tener en cuenta. ¿Qué es más importante? ¿Que el muchacho salga instruido o que el muchacho salga educado? Así es, Monseñor. Y para ir entrando un poco en materia, Monseñor, con esta sociedad en la que estamos viviendo, donde realmente la inversión de valores es absoluta y donde pareciera que todo es invertido, es un siglo, como dice Monseñor Juan Vicente Córdoba, un siglo bisagra. Es un siglo extraño porque todo está permitido, todo está patas arriba. Uno vería que en Colombia estamos pensando que llevar a nuestros muchachos a una muy buena universidad o a un muy buen colegio es el fin. Y estamos confundiendo ese fin con un medio. La universidad, el colegio es un medio, pero el fin debe ser otro. El fin debe ser educar a nuestros hijos en una cantidad de cosas que no los estamos educando, Monseñor. Y la primera pregunta en concreto para poder ir adentrándonos en el tema, Monseñor, tiene que ver con lo siguiente. ¿Será, Monseñor, que en este momento los padres no estamos sabiendo cómo educar a nuestros hijos? Es muy posible, porque nosotros los viejos, cuando miramos la Colombia de los abuelos, la Colombia de nuestros padres, vamos a constatar que esa Colombia era educada. Y hoy día, teniendo parte de lo que tuvieron ellos, no tenemos una Colombia educada. Tenemos una Colombia instruida, una Colombia con muchos conocimientos. Eso quiere decir, en algún momento el país perdió el norte. En algún momento el país, nuestros abuelos, papás, nosotros mismos, perdimos el faro que nos conducía a educar. Somos un país ilustrado. Tenemos ingenieros, arquitectos, tenemos grandes matemáticos, grandes médicos, pero no podemos decir lo mismo cuando tenemos excelentes esposos, excelentes mamás, excelentes sacerdotes, excelentes hombres de campo, obreros excelentes, ¿no? Porque no les hemos comunicado valores, no los hemos educado.
Los papás no lo lograron. En las escuelas no les enseñan. Entonces estamos haciendo un desequilibrio muy grande, porque de una parte somos tremendamente ilustrados, pero muy mal educados. En estos días estamos viendo con preocupación, Monseñor, cómo más de 9 millones de nuestros muchachos pues están en las casas a causa del paro de los maestros. Y estamos muy preocupados. El país está preocupado porque tenemos a todos estos niños sin poder ir al colegio. Pero nunca ve uno en los noticieros que aparte de un paro, haya una preocupación por los 9 o 15 millones de niños que tenemos en los colegios y que esa preocupación vaya en línea directa con los principios, con la moral, con el respeto. No hay respeto a la autoridad, Monseñor. Ya nuestros jóvenes no respetan a sus padres, mucho menos a los rectores, mucho menos a los colegios. ¿Será que de alguna manera somos culpables en el modelo de educación que estamos implementando en este país? ¿Será que el haber sacado la clase de urbanidad o la clase de cívica, antes la urbanidad de Carreño, por ejemplo, era un libro, era algo que tenía uno que ver y que estudiar y que si no lo estudiaba era un complicado? Hoy en día no. Hoy en día la clase de religión ya no, la clase de urbanidad ya no. ¿De cívica tampoco? Cívica tampoco. Entonces se pregunta uno, ¿será que estamos sacrificando a nuestros jóvenes y los estamos sacrificando en pos de que tengan una serie de conocimientos, pero moralmente no hay nada? Sí, Oscar. Yo creo que todos somos conscientes de que desequilibramos la formación de los muchachos y las niñas. La desequilibramos, movidos por esnovismos. Y esto que voy a decir da pie para que algunos digan, pero es que este monseñor es muy godo, este monseñor es muy conservador. Pero a mí, desde mi ángulo de ciudadano, juzgo que haber quitado la clase de religión fue fatal. Hoy día tenemos religión, pero no hay quien la enseñe, porque nadie la aprendió. En un segundo lugar, quitar la cívica también es una falla. Nosotros no entendemos la politiquería, pero no entendemos la política. No tenemos en la cabeza cómo se constituye un Estado, qué significa un gobernante. Por eso que tú dices, Oscar, es válido. Para nosotros un gobernante no significa nada. Un maestro no significa nada. Han perdido todo el valor que teníamos nosotros de respeto, de amor por ellos. Entonces, en este momento, ciertamente, nos hemos equivocado. Tenemos que echar pie atrás. Tenemos que corregir para volver a empezar. Porque así como vamos, no vamos bien. Todos los días, ustedes y yo, nos levantamos con la angustia del noticiero. Abrimos la prensa, ponemos la internet. ¿Y qué vemos? Dolor, tristeza, falta de cultura, falta de principios, falta de valores que no hemos podido colocar en el corazón de los muchachos. Y es que fíjate que de alguna manera nos estamos equivocando todos. Nosotros nos estamos equivocando porque ¿cuáles son los parámetros para buscar un colegio o una universidad para nuestros hijos? Entonces el parámetro es que sea un colegio de estatus. Lo medimos de pronto por el bono que cobran, entonces entre más costoso pues hay más selección de personal. Estamos midiéndolo por la cantidad de idiomas que enseñan o por el tipo de aulas inteligentes que ese colegio posea, o estamos escogiendo la universidad por nombre, entonces hay que salir de una universidad con nombre porque si no, no servimos para nada. Y el gobierno también se está equivocando, porque de alguna manera estamos implementando cátedras, por ejemplo, como la ideología de género. Entonces estamos más preocupados en que nuestros niños desde los 3 años manejen el tema de la ideología de género y hemos sacado la moral, a Dios, a patadas de nuestra vida. Yo creo, Monseñor, que el gran problema que estamos viviendo es ese. De pronto se nos perdió el norte en el momento en que expulsamos a Dios de la vida y lo sacrificamos por otras culturas u otras ideologías que nada tienen que ver. Sí, eso es cierto. Realmente es cierto. Un papá y una mamá, cuando llega el momento de matricular al niño o a la niña en un colegio, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa?
Lo que tú dices, ¿cuánto vale el bono? Si lo puedo pagar o no. ¿Quiénes van a entrar allá? ¿Los hijos de gente importante o no? En más de una ocasión nos equivocamos y matriculamos la niña o el niño en un colegio de un estrato superior, por lo menos culturalmente, y desajustamos la vida del muchacho. Entonces estamos cometiendo errores gravísimos, porque la razón que debo tener yo como papá, como mamá, no es la formación integral del muchachito. Ciertamente tenemos que enseñarle a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero debemos colocar las bases para que mañana ese niño, muchacho, pueda ser un buen papá, un buen estudiante, un buen profesional, un buen patriota, un buen ciudadano. Eso no lo enseñamos. Nuestros chinos saben de todo, pero no saben el arte de amar, no saben el arte de perdonar, no saben el arte de promocionarse mutuamente. Por consiguiente, sí tenemos que reevaluar. Esa es una lucha que tenemos todos los años al principio. ¿A qué colegio entra el muchacho? ¿A qué universidad va a entrar el muchachito y la niña? Porque hay que buscar una universidad que tenga caché, que sea de dedo parado. O hay que buscar una universidad que facilite más y en donde se enseñe. Por consiguiente, papá y mamá debemos pensarlo, debemos reflexionarlo. No podemos decir todos nosotros en el programa lo que pudiéramos decir, pero sí es importante que quede en el corazón de todos. Pensemos, la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Nosotros invertimos todo cuando ponemos al muchacho en un sitio donde me lo eduquen y me lo instruyan. Esa es una inversión que me la van a pagar años después, cuando el muchacho sea un caballero, un papá, una mamá, un profesional, un hombre de bien. Le retribuyen al papá la inversión que hizo. Eso hay que tenerlo en mente. Día tras día estamos más conscientes de eso. Ahora, tenemos una serie de compromisos, Oscar, que nacieron en la Constitución pasada. Si nos equivocamos, ¿qué significa el desarrollo integral del hombre? ¿Que haga lo que quiera? ¿Que haga lo que piensa? No. Tenemos unos puntos, unos parámetros de ética, de valores, que son los que me orientan para que yo sea un hombre de bien, una mujer de bien. Eso existe ya, pero no podemos nosotros, en aras de un esnovismo, en aras de un progreso, quitar las talanqueras, y los muchachos se la están saltando, las niñas se la están saltando. Cuando llego yo a muchas parroquias mías, yo soy de obispo aquí en Engativá y tengo en el noroccidente de Bogotá, en el número de colegios, en el número de escuelas, y encuentro que un alto número de muchachos están metidos en la droga, están metidos en el alcohol, en los vicios, en comportamientos ajenos a nuestra cultura, a lo que aprendimos de muchachos, a lo que nos enseñaron los mayores, que no por ser mayores es lo mejor, pero sí sabemos nosotros que ese era el camino. Encontramos que estamos equivocados, y no podemos seguir en este camino. Así es, monseñor. Tenemos una llamada, monseñor, desde Bogotá. Flor, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, monseñor. Flor, buenas noches. Muy buenas noches, monseñor. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Monseñor, quiero hablar al respecto. ¿Qué hacer con los hijos cuando uno trata de educarlos moral y cristianamente y ellos toman otros caminos y no se dejan, no cogen las buenas costumbres que uno les da? Muchas gracias por su orientación. Mira, Flor, es muy importante lo que me has preguntado, y eso es una angustia que viven los papás y las mamás hoy día. Yo recibo en mi diócesis consultas de papás y de mamás que me hacen esa pregunta: ¿qué debo hacer yo, monseñor, para que el muchacho se deje educar? ¿Qué debo hacer yo para que la niña encarrile su vida por donde debe ser? No es fácil si ya hemos dejado pasar unos cuantos años. Si nosotros hacemos lo que enseña los principios, empezamos a formar al niño, hay que educarlo el día que nace el muchachito. Desde ese momento hay que poner unos valores para que el muchacho aprenda a moderar su mal genio, aprenda el muchachito a obedecer, aprenda el muchacho a llevar en el corazón la presencia de Dios,
aprenda en su corazón a poner una bandera y a querer a Colombia. Pero eso no se hace al mes o a los 2 meses o mucho menos a los 15 años, no. Eso desde pequeño tenemos que educarlo. Así nos toca. Por eso, Flor, no es tarde todavía, pero acércate al muchacho, conversa con él, háblale, en forma tal que el muchacho poco a poco entienda. No sea que de pronto lleguemos tarde cuando otros más avispados, otros valores o no valores, antivalores, nos han tomado ventaja y ya se han ocupado en el corazón de su hijo o de su hija y no los podemos negociar. Así es, monseñor. Y yo creo también que un poco complementando lo que nos preguntaba Flor, hay una cosa que al muchacho hay que dejarle claro, y es que hay cosas que no son negociables. Así. Los valores no son negociables, la moral no es negociable, la misa los domingos, por ejemplo, no es negociable. O sea, hay cosas que a los muchachos desde chiquitos hay que enseñarles que no son negociables y que se deben regir bajo esas normas, bajo esos principios, y sobre todo, el ejemplo en la casa. Pero de ese vamos a hablar cuando regresemos, ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y tenemos una llamada desde Bogotá. María Teresa, muy buenas noches, bienvenida. ¿Aló? ¿María Teresa? Bueno, creo que perdimos la llamada. Mientras que volvemos a retomar la comunicación con María Teresa, monseñor, estamos teniendo un serio problema. Nuestros muchachos no obedecen a la autoridad. Pero también es cierto que muchas veces los papás no tienen la autoridad en su casa, la perdieron. Y si pierden la autoridad los padres en su casa, pues el muchacho no tiene un modelo de autoridad, entonces no tiene un respeto. Vemos, por ejemplo, un sacerdote que apuñalan en el púlpito y nadie dice nada. Vemos hace poco, días pasados, una policía que en Transmilenio llama la atención de 2 o 3 colados o algo así y la tiran al carril de Transmilenio, si pasa algún carro la mata y ya. ¿Qué está pasando, monseñor? ¿Estamos fallando directamente en la familia? Sí, nosotros perdimos el principio de autoridad, todos, los papás, los sacerdotes, los profesores, los directivos, los que nos gobiernan, todos perdimos el derecho a la autoridad, al respeto, a la obediencia. ¿Cuántas veces a mí, en conversaciones y al momento de la conversión, una mamá o un papá me dice, monseñor, yo tomo trago con frecuencia y mi muchacho está aprendiendo a tomar trago, ¿qué debo hacer? Ahí viene la gravedad de la pregunta, porque ¿cómo le voy a prohibir a mi muchacho que se aficione al licor si el muchacho me ha visto a mí ebrio, fuera de mis cabales? No tengo autoridad, la perdí. Perdí la autoridad para poder orientar a mi muchacho, porque mi muchacho me va a decir, no le creo, papá, usted no hace eso. Y esas actividades, ese comportamiento, que lo podemos centrar en lo que es el licor, lo podemos centrar también en el manejo del dinero, en las relaciones entre hombre y mujer, en el mundo de los negocios. Hemos perdido la autoridad. Hoy día, ustedes y yo, cuando miramos muchos comportamientos de los que nos gobiernan, uno se pregunta, ¿y el muchacho de este caballero sabrá lo que su papá está diciendo? ¿Sabrá lo que está diciendo? ¿Lo que le propone al país? Hay que preguntarlo. Porque en más de una ocasión nosotros perdimos la autoridad y la hemos perdido, pero la razón de ser de la pérdida de la autoridad, del respeto, es causada por nosotros. Nosotros perdimos la oportunidad de educar porque nos dejamos llevar. Negociamos con el muchacho y el muchacho sí nos saca la ventaja grande porque el muchacho sabe más de negocios que nosotros. A nosotros nos sentamos a negociar con los muchachos. ¿Vamos a misa o no vamos a misa? ¿Vamos a la escuela o no vamos a la escuela? Y entonces el papá dice, vayamos a misa, vayan a misa, que los llevo a Melgar. Vamos a misa y los vamos a comprar tal cosa.
hicimos la educación un negocio, un trueque, y eso no puede ser así. Tenemos que cambiar. Así es, ese punto es bien importante, Monseñor. Retomamos la comunicación con María Teresa, pero luego me gustaría volver a esa expresión, un trueque. Creo que ahí estamos fallando. María Teresa, buenas noches. Buenas noches, don Oscar. Bienvenida. Gracias, Dios los bendiga, Dios bendiga, Monseñor. Maravilloso tenerlos en ese programa y tocando un tema tan importante, muy importante. Ojalá fuera eso todo el día en nuestra televisión nacional, porque lo que pasa verdaderamente da tristeza. Y alabo al Señor porque se presenten estos programas, ojalá sea más en difusión nacional. Y tomo una partecita de lo que decía Monseñor, al niño hay que desde que nace educarlo. Yo de mi corazón, desde que veo una mamita embarazada, le oro al Señor porque bendiga esos vientres. Desde ahí, nosotras de mamás, pues yo ya soy una señora de pasado los 50 años, pero desde ahí las futuras mamás hablen a los niños ellos lo escuchan desde el vientre, háblenle de Dios, háblenle del Santo Rosario diario. Y además también comparto eso de que sacar a Dios de las aulas del colegio fue lo más terrible, porque quitamos esa entradita que teníamos. Yo alcancé a recibir clase de religión, qué maravilloso. Precisamente en mayo era el Santo Rosario antes de iniciar clases. Durante los 5 días de la semana, las semanas del mes de mayo. Qué lástima. Así es, María Teresa. Yo creo que María Teresa, nos estamos equivocando, y uno de los problemas es ese, sacar a Dios de las aulas. Ese es un problema serio. Claro. Hemos sacado a Dios de las aulas, de la familia, de todo, Monseñor. Sí, esa es una cosa supremamente delicada, y no la digo yo como porque soy cura o porque soy obispo, no. Esto lo entendemos los hombres y las mujeres, desde que el hombre es hombre y la mujer mujer. El principio de Dios en el corazón del hombre y de la mujer es fundamental. Pero nosotros nos hemos dedicado que no. Y estamos perdiendo un valor inmenso, grandísimo, que difícilmente lo podemos recuperar. Cuando ustedes y yo le damos una mirada a la historia, a lo antiguo, vamos a descubrir que un pueblo grande como por ejemplo Roma, empezó el camino al desastre en el momento en que sacó la presencia de la divinidad del corazón del Senado, del corazón de la familia y de su ejército. Se acabó todo. Por eso nosotros, cuando hablamos de Dios, no lo hablamos porque creemos que entonces no llenamos las iglesias. No. A mí no me importa llenar las iglesias. A mí me importa llenar el corazón de los hombres y de las mujeres y que lleven a su casa la presencia de Dios y la manifiesten en valores, en trato amable a su mujer, a los hijos, al marido, a todos hagamos eso. Así es, Monseñor. Nos están llamando en este momento desde Cali. Dora, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Dora. ¿Qué nos quieres comentar? Gracias. Quería participar para hacer una pregunta, Monseñor, y a usted también. Es primera vez que los veo en la televisión, entonces yo tengo una duda, porque es que yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor sí va a la iglesia y comulga y todo. Es casado. Mi hija también es casada. Tiene 2 niñas, pero ella no les está inculcando así ir a la iglesia, ir a misa, y yo trato de hacerlo. ¿Cómo hago para que ella lo coja? Porque ella ha visto ejemplo de nosotros 2, de mi esposo y mío, que vamos a la iglesia y todo. Pero con el esposo ella no, ellos 2 no van a misa ni están enseñando a las niñas. Dora, muchas gracias. Generalmente esos casos suceden, Monseñor, en un hogar donde un hijo es devoto, va a misa, obedece ciertos patrones, y el otro es totalmente opuesto, es totalmente antagónico. Sí, eso sucede con alguna frecuencia, ¿no? Donde uno es mucho más receptivo a la presencia de Dios y el otro no.
o uno es más receptivo al mundo del deporte y el otro no, o uno es más receptivo a los testimonios del papá y de la mamá, al otro no. Ahí aparece la presencia del papá, de la mamá, del educador, porque nosotros tenemos que darle una formación al muchacho y a la niña para que puedan enfrentar lo bueno y lo malo. Tenemos que prepararlos para que puedan salir siempre adelante. Cuando uno se hace viejo, empieza uno a recibir informes. Si yo tuviera 20 años menos, yo le habría puesto más bolas a mi papá y a mi mamá. Y uno pregunta ¿por qué? Porque es que el viejo y mi mamá me insistían que estudiara idiomas y yo no lo quise hacer. No entendí en ese momento, no valoré lo que me decía papá. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cuántas veces papá me dijo, camine y vamos a misa, camine vamos a la sinagoga, camine vamos al templo? Y no lo hice. Ahora no puedo vivir sin la presencia de Dios, porque la presencia de Dios me está impulsando a que yo progrese. Pero cuando se encuentra esa discrepancia entre dos hijos, una niña y un niño, es importante la presencia de la mamá y el ejemplo, Oscar. Así es, así es. Hay una situación que es muy compleja, Monseñor, que vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos me gustaría entrar, Monseñor. Es un punto del Catecismo de la Iglesia donde precisamente habla del cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Creo que el gran problema está centrado ahí. Nos olvidamos de honrar a padre y madre, nos olvidamos de honrar las jerarquías. Pero eso será en un momentico cuando regresemos. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso nuevamente a nuestro programa y, Monseñor, me gustaría centrarnos ahora en un punto especial, en el cuarto mandamiento, honrar a padre y a madre. Hoy en día hemos creído que los mandamientos son algo así como un invento para encadenar al hombre y hacerle perder su libertad. Cosa más equivocada, no hay. Porque los mandamientos precisamente son para darnos la libertad. El perder, el honrar a padre y madre es una cosa muy grave, porque lo que estamos viendo hoy en la sociedad es producto de eso, la incapacidad para entender lo que significa honrar la autoridad. El colegio no lo está enseñando, definitivamente el colegio no lo está enseñando. Un profesor que se le ponga un poco bravo a un alumno o le exija, el alumno lo hace votar o le hacen un atentado. Pero la familia tampoco lo está enseñando. Es un problema serio. En eso, el muchacho está creando acéfalo, se está creando totalmente acéfalo, Monseñor. O confundido. Ciertamente lo que, Oscar, tú dices es válido. Muchos no admiten los mandamientos porque creen que los mandamientos son invenciones de unos curas, invenciones de unas monjas, de un monje. No. Los códigos de comportamiento moral son tan antiguos como el hombre. Así es. Tan antiguos como el hombre. Los 10 mandamientos llegaron después, cuando se lograron sintetizar ahí. Pero que nosotros honremos a Dios, honremos al prójimo, defendamos nuestra familia, atendamos a la ecología, eso es tan antiguo como el hombre. Por consiguiente, quitar el mandamiento de honrar a padre y madre es un error. Eso no lo hicieron unos hombres después de un congreso o después de una constitución. No, ese mandamiento se fue gestando desde el puro principio de la humanidad, en forma tal que el Señor, Dios, adornó con una cantidad de beneficios a los hijos que respetan al papá, a los hijos que respetan a la mamá, a los hijos que promocionan el amor por el papá de la mamá. Hoy día no. Hoy día se ha perdido eso y con ello se pierde todo el andamiaje que se constituía y se formaba sobre el respeto a los mayores. Por eso yo sí creo que en las escuelas y colegios debemos insistir, honra a tu papá, respeta a tu mamita. Leamos el Eclesiastés, leamos tantos libros del Antiguo Testamento donde los grandes hombres insisten siempre, respeta al papá, respeta a la mamá. Así es, Monseñor. Tenemos una llamada de Cali. Dora.
Bueno, perdimos la llamada. Monseñor, ¿será que el problema está en lo que usted decía hace un rato? Estamos haciendo trueques con los muchachos. Entonces el niño, para que vaya a la misa, hay que comprarle un carro, o hay que comprarle el juguetico, o hay que comprarle lo que sea. El niño hace berrinche y entonces el papá se asusta y entonces que no me haga berrinche en el centro comercial, entonces papito, hágame lo que quiera, dígame lo que quiera, pero lo tengo ahí calmadito. ¿Será que los padres estamos cometiendo el error, Monseñor, de confundir la autoridad y estamos dejando que nuestros hijos sean los que impongan las reglas de juego y terminamos negociando con ellos? Sí. A eso están llegando los papás. A eso están llegando los papás y yo asumo el ejemplo que tú pones. El muchachito que le hace el berrinche al papá y a la mamá en cualquier centro comercial. Y ahí va a empezar el negocio. El chino ya ofreció llorar, chillar, patalear. Y el papá, vergüenza, con todos los vecinos. ¿Qué voy a hacer? Y el chino suelta un punto más. Necesito un helado. Necesito esto. Necesito lo de más allá. Y el papá entra en negociación. Claro, con tal de que no le haga el berrinche. Con tal de que no le haga otro. Ahora, a los 15 años, ya la técnica está bastante dominada por parte del muchachito. Ah, sí, ya es mucho más. Entonces ya el muchacho le va a negociar al papá. O usted me da un regalo, o me compra un Atari, o me compra una tableta, o me compra esto, lo demás allá, o no estudio, o no llego a las 9 de la noche, o no llego, ya estamos negociando. Y entonces el muchacho gana. El muchacho gana porque el papá no quiere por ningún motivo pasar a la historia como un ogro, sino que quiere pasar como el papá modelo. Y creen que ser modelo es darle gusto al viejo, darle gusto al muchachito, darle gusto a la niña. Y lo que estamos haciendo es un pésimo mal ejemplo. Así es. Bueno, tenemos una llamadita desde San Gil. Armando, muy buenas noches, bienvenido. ¿Aló? Buenas noches. Armando, bienvenido, Buenas un gusto noches. escucharte. Mi opinión sobre eso, llevo más de 20 años que volví al Señor después de una enfermedad que tuve, y a través de la oración tuve una recuperación, que fue un encuentro realmente donde me volví al Señor encontrando el amor verdadero que es Dios a través de la oración. Así. Yo creo, como padre de familia, el testimonio mío son 2 hijos profesionales y ellos son el testimonio del amor de nosotros en el hogar, ¿no? El matrimonio nosotros lo edificamos en la oración, nos habíamos alejado de la oración, pero mi esposa, a través del rosario, que permanecía siempre, todas las noches lo hacía, me recuperó del alcoholismo, de esa enfermedad que tuve, y mis hijos son fruto de ese árbol del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Lo que las familias hoy en día no quieren usar el sacramento del matrimonio. Hay sacerdotes que nos han enseñado a reclamar a través del sacramento del matrimonio a los hijos, a reclamar la fidelidad a Dios y muchas cosas a través del sacramento del matrimonio, y nosotros en la oración nunca nos están dejando enseñar eso, que a través de la oración nosotros podemos transformar nuestras vidas, porque nosotros somos un producto, somos espirituales, el alma y el espíritu son 2 estados del cuerpo, y el cuerpo, la carne, es uno solo. Entonces, dentro de lo mismo, aquí hay varios sacerdotes, un sacerdote, 2 sacerdotes, que dicen que los mandamientos son antiguos, que son las bienaventuranzas, pero no, la ley de Dios es hoy y siempre y mañana. Así es. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión y por seguirnos allá. Y de paso, un abrazo para nuestros amigos en San Gil, que allá tenemos nuestros grupos de Oremos por Colombia también, y un abrazo. Aprovecho a saludar a toda nuestra audiencia en Santander. Óscar, Monseñor. yo quiero tomar pie en lo que comenta el Señor. Quizás lo que voy a decir también van a decir, este cura es viejo, este cura está viejito. Rezar en familia. Eso es lo que perdimos. Sí, recemos en familia, no les dé pena. Es que cómo van a saber mis compañeros que yo me siento a rezar el rosario con mi mamá y mi papá. ¡Qué vergüenza! O como dicen los chinos, ¡qué oso! No.
¿no? A nosotros, yo siempre lo digo públicamente, gracias a Dios tuvimos rosario en la casa, porque esas pepas, ese rosario, me salvó y nos ha salvado de muchas cosas. Por consiguiente, de que cojamos entre semana. Nosotros era todos los días, los viejos. Pero hoy día, como no tenemos televisión, como no tenemos, bueno, cantidades de cosas, sí es importante que nosotros, papá y mamá, sentemos y hagamos el negocio más importante con los chinos. Démosles a los muchachos Dios, amor de la Virgen, y créanme que sacaremos el país adelante. Eso es verdad, monseñor. Tenemos otra llamadita de San Gil. Cecilia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctor Oscar. Qué alegría escucharlo por estos medios de comunicación tan importantes para Colombia y para el mundo entero, porque este es un canal que verdaderamente llega a nuestros hogares con grandes enseñanzas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y esta noche, maravilloso este programa con Monseñor. Monseñor, es una alegría poderlo saludar desde San Gil también. Muchísimas gracias, considerarlo gracias. también nuestro, porque usted es un pastor que ha venido calando en el corazón de los colombianos con todas sus enseñanzas. Que Dios los bendiga por todo lo que ustedes nos transmiten. Doctor Oscar, el movimiento Oremos por Colombia es algo de verdad maravilloso. Nos está ayudando a que todos los colombianos nos mantengamos en la oración, a que todos los colombianos volvamos la mirada a Dios para que alcancemos la verdadera paz, y la paz es Jesucristo. Entonces, les invitamos a todos los colombianos, y yo personalmente invito a todos los sangileños, a los santandereanos, a que nos unamos a este movimiento tan importante, Oremos por Colombia, que nos evangeliza, que nos trae el mensaje de la palabra de Dios y que nos orienta para que vivamos la familia unida, como es la familia trinitaria, la familia de Dios. Bueno, Cecilia, pues muy querida, un abrazo enorme. Y muchísimas gracias por tus palabras, por tu mensaje y por estar en sintonía, Cecilia. Te mando un abrazo muy grande para ti y para todos en San Gil. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con las conclusiones de nuestro programa. Ya volvemos. Bueno, regresamos. Monseñor, ¿cómo hacer hoy en día para que los padres podamos comprender y podamos entender la verdadera manera de educar a los hijos? Estamos viviendo un problema muy serio. Si nosotros creemos que contratando un buen colegio o una buena universidad, la educación de nuestros hijos está solucionada. Y no podemos dejar en manos de terceros lo que es nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo hacer para poder llevarle un mensaje claro a los televidentes que en este momento nos están acompañando y que están viendo a sus hijos creciendo, que están viéndolos crecer o que están bebitos todavía? ¿Cómo hacer para decirles a estos padres, eduquen a sus hijos así, con principios, con moral, con valores? Mire, Oscar, queridos amigos de Teleamiga, la primera educadora es la familia. Antes del gimnasio, antes del colegio, antes de la universidad, antes de todo aquello, la primera educadora es la familia. Y la familia tiene todo el poder para educar y toda la facilidad para educar y toda la oportunidad para educar, porque nos recibe a nosotros niños, bebés, y ya puede colocar en nuestro corazón los valores y los principios. Ya después podrá ir colocando también los elementos de instrucción, de técnica, de conocimiento, de ciencia. ¿Dónde aprendemos nosotros los valores? Preguntémonos y respondámonos nosotros mismos. ¿Dónde aprendo yo a amar a una mujer? ¿Dónde aprenden mis hermanas a querer a un hombre? ¿Dónde aprendo yo a ser caballero, honesto, a querer mi Colombia? ¿Dónde? ¿Dónde aprendo yo a ser respetuoso de los mayores,
hablarle con cultura a mi mamá y a mi papá, a respetar a los docentes. ¿En dónde? En la casa. Es en la casa donde yo aprendo esos valores. De ahí que papá y mamá no podemos jugar a ser papá y mamá. No podemos jugar. Tenemos que hacer un esfuerzo por cumplir ese deber. Mis hermanas, ¿dónde aprendieron a amar a un hombre? ¿Dónde aprendieron a criar a un muchacho? En la casa. Viendo a mi mamita hacer eso. La mamá, el papá son la fuente de la sabiduría y de la cultura, de la educación, de la formación integral de cada uno de nosotros. Ahora, lo mismo pasamos a otro principio de la familia. La familia es una escuela de virtudes humanas. Es en la casa donde nos enseñan a nosotros todos los valores. El aula es la alcoba de los viejos, es el comedor, es la cocina, donde nos sentamos junto a papá y mamá que están charlando y nos van hablando y nosotros vamos atendiendo y entendiendo. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer ese núcleo que es el amor de un hombre y de una mujer. Si yo logro amar a mi mujer, que ella me ame a mí y los hijos sean fruto de ese amor, ya he caminado gran parte de la vida, no mía, de los muchachos, porque ya les he dado a los muchachos los parámetros, la ciencia, las necesidades para que puedan organizar su vida. Así es. Tenemos una llamadita de Cali. Dora, muy buenas noches. Noches. Se te cortó la llamada, creo. Es que corté, yo creí que ya me estaban contestando, qué pena. Como le decía, la inquietud mía es esa que, y mi hija fue educada en el colegio La Presentación, y aquí en la casa se le da buen ejemplo y todo, pero a mí me preocupa la crianza de las niñas. Ella tiene 2 niñas y me preocupa es eso, que ella no las lleva a misa, ella no va a misa, y yo le digo y los invito. Entonces yo como abuela estoy preocupada por las nietas, la educación religiosa de las niñas. Un abrazo a Monseñor, lo quiero mucho, siempre lo he admirado por sus conocimientos y por todo lo que de él hemos aprendido. Yo he aprendido mucho de él estuvo aquí en Cali, lo recuerdo mucho y lo quiero mucho, Monseñor. Bueno, Dora, muy querida, muchas gracias. Monseñor, bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa, rápidamente, pero sí sería bueno poder rápidamente, pues que podamos dejarle a Dora la idea bien armadita. Está muy preocupada esta abuelita por sus nietas, porque aunque educó a la hija bien en todas las cosas de Dios, pues ella no le está enseñando eso a sus hijos. ¿Qué consejo podemos darle, Monseñor? Mira, sí, realmente eso está sucediendo. Y hoy día, en los países comunistas, y cerca de nosotros tenemos uno, al principio el régimen comunista borró la fe de muchas personas, pero no pudo borrar la fe de los que se estaban criando. Esos que estaban criando ahora son los abuelos. Esos abuelos son los que están sosteniendo la fe, por ejemplo, en Cuba. Porque es el abuelo quien lleva al niño a bautizar, lo lleva a la primera comunión, porque por allá en la mente, en el corazón, él tiene esa figura. Entonces, mire, señora, abuela, no se sienta triste. Aprovecha la oportunidad, lo que más pueda. Acompaña a los niños, acompaña a las niñas, llévelas a la escuela, al colegio, acompáñalas a la primera comunión. Seguramente su hija la va a dejar, pero hay que hacer el esfuerzo, porque usted no se pierda esa oportunidad de hacer la catequesis a sus chinitos o a sus nietos o a quien fuera. Así es, Monseñor. Bueno, ya estamos en las conclusiones de nuestro programa, Monseñor. Este tema da para largo. Da para largo. Hay que trabajar mucho en la familia, Monseñor, hay que trabajar mucho con los muchachos. Yo creo que estos temas hay que dejarlos muy claritos, Monseñor. Así que, bueno, la invitación queda abierta para que podamos seguir avanzando en estos temas. Monseñor, de despedida, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Podemos terminar con lo que decía el filósofo. Eduquemos al niño si no queremos castigar al hombre. Los niños son el elemento, son moldeables. Les podemos enseñar lo bueno y lo malo, pero eso le corresponde al papá y a la mamá. Por eso
Antes de todo, antes de comprar cosas y casas, antes de programar paseos, fiestas, bailes, todo aquello, lindísimo. Pero piensen, educamos al muchacho, eduquemos a la niña. Así es. Bueno, mis queridos televidentes, mis queridas amigas y amigos que nos ven en este momento, hemos llegado una vez más al final de este programa de cara al catecismo. Pero nos vamos para regresar en 8 días, Dios mediante, a esta misma hora. Los esperamos aquí puntualitos. Seguiremos hablando de la niñez, seguiremos hablando de la educación, seguiremos hablando de los vacíos que hay en este momento en los niños, producto de una muy mala educación, como decía Monseñor. Estamos siendo muy inteligentes para instruir, pero estamos siendo un poco abandonados, un poco ingenuos al momento de educar a nuestros hijos. Así que seguiremos hablando de este tema. Nos vamos, pero antes de irnos, Monseñor, regálenos la bendición. Con el mayor cariño yo quiero bendecir a todos los papás, a todas las mamás, y pedirle a nuestro Señor que le dé fortaleza, que ahora cuando nos preparamos para la venida del Espíritu Santo, le llegue el don de la sabiduría, el don del entendimiento, del conocimiento, de la piedad, de la fortaleza, para que puedan educar a sus hijos dentro de nuestra cultura cristiana, dentro de nuestra cultura tropical. Coloquemos a los muchachos ahí, pero ayudémoslos. Y también, pues, tenemos que preocuparnos por instruirlos. Por eso, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Felices sueños. Muy buenas noches, nos vemos de hoy en 8 días aquí en Teleamiga. Muchas gracias.